Acá no tengo que clicar más. Vamos a hablar en esta parte de la puesta a consideración de los diferentes videos sobre la función o cómo funciona, perdón, los ecógrafos o el mecanismo de obtención de imágenes por ultrasonidos. Vamos a tener en primera parte el concepto de ultrasonido, ultra más allá, así que es cualquier sonido que en su frecuencia e intensidad se ubica por encima de lo audible por el ser humano. Entonces podría definirse como un tren de ondas mecánicas generalmente longitudinales originadas por la vibración de un cuerpo elástico y propagadas por un medio material cuya frecuencia supera a la del sonido audible de 20.000 ciclos o hercios por segundo, que es el límite superior de percepción que tiene el oído humano. La forma como estas ondas sonoras avanzan, se desplazan, corresponden básicamente a un proceso alternante, de rarefacción y compresión periódica del medio, en el cual se van desplazando de manera como se lo ve en la gráfica siguiente, donde la compresión produce una reducción de amplitud del medio y que con la rarefacción ese medio nuevamente se amplía y va generándose de esa manera una alternancia que va propagando o desplazando a la onda sonora desde su origen hacia, en este caso, hacia un destino predeterminado, que sería el estudio de alguna estructura corporal. Acá tenemos una gráfica con mediciones comparativas entre la capacidad de percepción del oído humano con la de otros animales, como la del murciélago, y vemos que la del delfín es la de mayor capacidad de percepción. El oído del delfín, sistema auditivo del delfín, es de mayor capacidad de percepción de estas ondas que superan la capacidad de captación por el oído humano. De acuerdo a esto podemos clasificar al sonido en general en tres grupos diferentes, de acuerdo a la capacidad de percepción que tiene el oído humano. El sonido puede ser infrasonido, es todo sonido por debajo de lo audible por el oído humano, es decir, por debajo de los 20 hercios. El sonido audible es todo sonido audible que se encuentra dentro del rango de percepción por el oído humano, es decir, entre 20 y 20.000 hercios. Y ultrasonido es todo sonido que se encuentra por encima de lo audible por el oído humano, es decir, que supera los 20.000 hercios. Acá tenemos una gráfica de cómo es utilizada esta onda sonora para la recepción de objetos o de lo que pueda interponerse en el camino, digamos, de la onda sonora generada. Va a ir avanzando esta onda sonora hasta que encuentre un obstáculo y en ese obstáculo va a volver a cambiar de rumbo, retornando nuevamente hacia la fuente que lo ha originado. Es decir, que tenemos un ida y vuelta de ondas sonoras en la medida que encuentre algún obstáculo en su camino, que puede ser o de hallazgo ocasional o de hallazgo ya premeditado. Ahora, para la generación del ultrasonido es una técnica, una idea bastante simple. Son elementos, son equipos que constan de un elemento, llamémosle primario o transformador, que está en contacto con el medio y que transforma una señal eléctrica, magnética o mecánica en una onda ultrasónica. Este transformador primario tiene otro nombre que ya va a ser mucho más reconocido y habiéndosele ya escuchado a lo mejor en repetidas ocasiones por ustedes, que es el del material
que es el que va a generar la onda sonora cuando es influenciada por un factor externo. Estos elementos que se denominan materiales piezoeléctricos, al ser influenciados por un fenómeno externo, en este caso una señal eléctrica, van cambiando su configuración externa, es decir, se deforman mientras actúe sobre ellos la señal eléctrica, y apenas esta señal eléctrica desaparece, retorna nuevamente a adoptar su configuración, digamos, anatómica normal. Parecería raro que un material sólido como un mineral pueda tener esta variación volumétrica y morfológica bajo la influencia de una descarga eléctrica, pero de ocurrir ocurre. Ahora bien, como todo este material, llamémosle ya material deformable, es el que va a modificar su formato externo, está siempre rodeado de un medio que puede ser el aire, puede ser el agua o puede ser un medio, digamos, sólido adosado en mucha proximidad con esta fuente que va a originar la onda sonora por deformar su morfología. Así que vamos a ver que eso ocurre de acuerdo a la presencia o no entonces de una corriente eléctrica sobre un material, y esa deformación de ese material va a originar modificaciones en el medio que lo rodea, en el medio que está en estrecho contacto con ese cuerpo deformado artificialmente, digamos, por la descarga eléctrica, y cuando ésta retorna nuevamente, este cuerpo retorna nuevamente a su formato original por cesar el estímulo eléctrico externo, pues nuevamente va a generar modificaciones en el entorno. Acá tenemos una gráfica muy ilustrativa sobre el tema. En la gráfica a la derecha le tenemos al material piezoeléctrico conectado sí a un sistema eléctrico. La caja esa va a ser la que va a sufrir modificaciones de acuerdo a la presencia no de una carga eléctrica. Y en el dibujo de la izquierda, de la derecha, perdón, le tenemos a esa misma caja, ahí ya dibujada en línea de puntos, que al recibir la carga eléctrica modifica su configuración externa, su anatomía, digamos así. Esa es la forma entonces como, al cambiar de morfología, de formato externo, y al estar en estrecho contacto con el medio, que dijimos puede ser el aire, puede ser una barra sólida, qué sé yo, una barra de hierro, puede ser el agua o puede ser un tejido, cualquiera corporal, entonces va a transmitir esa modificación, su cambio morfológico a ese medio, y ese medio va a empezar a vibrar de acuerdo a la alternancia entre la deformación y el retorno a la normalidad morfológica de esta estructura. Esto es entonces el fenómeno de producción del ultrasonido. Ahora bien, para que nosotros aprovechemos este ultrasonido generado de la forma como recién vimos en esa gráfica y lo podamos transformar en algo útil, es necesario que nosotros estemos entonces en condiciones de invertir el orden de los factores. En este caso, la deformación del material piezoeléctrico es la que va a generar electricidad. Al principio le teníamos a la electricidad generando deformación. Ahora bien, son las propias ondas sonoras que hemos generado al aplicar electricidad al material piezoeléctrico, y esa onda sonora se ha transmitido hasta llegar a un objeto, y de ahí ha rebotado, como decimos normalmente en nuestro castellano paraguayo,
y ha retornado a su fuente de origen, ahora vamos a invertir el asunto, que esa misma onda sonora de retorno va a deformar nuevamente al material piezoeléctrico y va a invertir el fenómeno, porque esa deformación ahora producida por el choque de las ondas sonoras va a generar corriente eléctrica. Así que el primer paso, corriente eléctrica, deformación, generación de onda sonora. Y la inversa, el proceso inverso de esto, la inversa de esto se da entonces con onda sonora, deformación y producción de señal eléctrica. Este segundo sistema que conocemos con el nombre de proceso o efecto piezoeléctrico inverso, donde la onda sonora es la que produce deformación y esta deformación genera corriente eléctrica, es lo que va siendo parte del mecanismo de formación de imágenes con que se generan lo necesario en un ecógrafo. Así que la piezoelectricidad es un fenómeno que consiste en la aparición de cargas eléctricas en las caras de determinados cristales cuando se ejerce sobre ellos una presión mecánica. Variados son los cristales que poseen, entre ellos el más frecuente es el cuarzo. Este es el proceso inverso. Si la electricidad que produce deformación genera onda sonora, a ver si la onda sonora produce deformación que pueda transformarse en electricidad. Es decir, la alternancia entre electricidad, deformación, onda sonora y el proceso inverso, onda sonora, deformación, electricidad. Esa alternancia de etapas es la que va a generar finalmente la imagen por ultrasonido. Acá le tenemos en esta gráfica varios cubos ahí abajo. Las flechas indican la presión ejercida sobre esos cubos. Al lado tenemos las flechas en dirección inversa, descomprimiendo al cubo. Retoma su forma rectangular inicial, nuevamente se comprime, se normaliza, etc. Y esta alternancia entonces es lo que va generando los dos elementos, la producción de la onda sonora y la captación de la electricidad que de retorno genera esta misma onda sonora que hemos producido en el equipo. Ahora algunas nociones básicas de acústica para poder entender también las características propias de estos equipos que generan ultrasonido. Entre ellos tenemos la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad serían las tres principales. La longitud de onda y la frecuencia van juntas. Es la distancia entre puntos correspondientes a la misma fase en la curva tiempo-presión que se define como longitud de onda. Aquí tenemos la gráfica, es decir, las crestas de esa onda sinusoidal que nos grafica la forma como se desplaza una onda sonora. Medimos los dos puntos más elevados de cada cresta y tenemos la longitud de onda. Y para completar un ciclo es esto otro. Desde el inicio de una onda sonora en su parte, digamos, positiva, por encima de la isoeléctrica, pasamos a la fase negativa por debajo de la isoeléctrica y vuelta nuevamente al punto de nacimiento que sería la isoeléctrica. Ese sube y baja dentro de una determinada unidad de tiempo nos da la frecuencia. Es decir, cuántas veces ese ciclo de subida y bajada de onda positiva y onda negativa con relación a la isoeléctrica produce el desplazamiento de una onda sonora, nos da la frecuencia de esa onda sonora. Pero vamos a ver un detalle muy interesante que ocurre con los ultrasonidos en su aplicación médica. Cuando nosotros tenemos una frecuencia alta de ultrasonidos, vamos a tener menor penetración pero mayor resolución cuando se trata de visualizar detalles pequeños. Es decir que cuando tenemos nosotros una flexuosidad, digamos, positiva por encima, negativa por debajo de la isoeléctrica,
menos alejadas en sus puntos máximos de esta isoeléctrica, vamos a tener entonces un sube y baja muy cercano a la isoeléctrica, y obviamente que eso también va a hacer que quepan más cantidad de esas flexuosidades positivas y negativas dentro de una unidad de tiempo. Vamos a tener entonces una mayor frecuencia, una menor amplitud de onda y una mayor frecuencia, un mayor número de esta flexuosidad en la unidad de tiempo. Pero eso parecería mentira, que impide que la penetrabilidad o la penetración, ¿no? la penetración de estas ondas sonoras de baja frecuencia y de baja intensidad en su flexuosidad tengan tanta penetración. Creeríamos que debería ser que eso ocurra, pero es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuanto menos frecuencia, menos flexuosidad esa unidad de tiempo tiene una onda sonora, mayor es la penetrabilidad que tiene y mayor la resolución que pueda darnos también en estructuras profundas. En cambio, si la frecuencia, el número de oscilaciones en la unidad de tiempo es alta, entre 3,5 y 10, vamos a comparar directamente, vamos a ver que su resolución baja y también su capacidad de penetrar la materia es menor. La propagación del sonido vimos que puede ser del medio que le rodea y va variando de acuerdo a cómo este medio está configurado, es decir, la densidad del medio. Entonces, la posibilidad de que la onda sonora deforme a este medio por el cual va a transmitirse esa onda sonora viene entonces avalando o restando posibilidad de desplazamiento de esta onda sonora. Así que viene determinada esta velocidad de propagación por la densidad del medio que rodea a la fuente de generación de la onda sonora, y esto depende de la rigidez o elasticidad que tenga este medio. La velocidad de propagación aumenta, entonces aumenta la densidad. Como ejemplo, en el trayecto de un riel de ferrocarril, en un punto determinado nosotros podemos aplicar un golpe con otro metal, con un martillo, y otra persona que a una determinada distancia, no muy cercana, vaya aplicando el oído a ese mismo riel, en un momento dado va a recibir la sensación auditiva y la vibratoria que ha generado el martillazo en un punto alejado de ese mismo medio, que en este caso es el riel. Lo mismo ocurriría entonces con el agua o con el aire o con cualquier otro material que pueda estar, digamos, rodeando en contacto estrecho con ese material piezoeléctrico, que es el que va a ir sufriendo deformaciones de acuerdo a la descarga eléctrica o a la compresión externa que pueda recibir por otro medio. Aquí tenemos que la velocidad de propagación del sonido en el organismo, un promedio, obviamente que hay diferentes densidades tisulares, es de más o menos 1540 metros por segundo. Así que ahí abajo dice la aclaración, esta cifra es el promedio de las determinaciones obtenidas en tejidos normales. Ahora, pueden ocurrir muchas cosas con el ultrasonido que estamos aplicando sobre un determinado territorio corporal, tratando de ver detalles de las estructuras internas. Tenemos la reflexión, la dispersión, la refracción, la absorción, la atenuación, y vamos a ver qué son cada una de estas cosas. La refracción puede suceder cuando el sonido pasa de un tejido con una velocidad de propagación acústica determinada a otro con una velocidad mayor o menor, es decir, cuando pasa de un tejido que tenga una densidad tisular, de una estructura que tenga una densidad tisular determinada, a otro tejido inmediatamente adyacente que tiene otra densidad tisular diferente, y en ese caso vamos a ver entonces que se produce la refracción, es decir, que puede que algunas ondas sonoras sean desviadas de su trayecto inicial y puedan ir a cualquier otro lado sin que nos brinde mucha utilidad en el objetivo que estamos persiguiendo. La atenuación, otro fenómeno, es el resultado de los efectos combinados de absorción, dispersión y reflexión, es decir, es en resumidas cuentas la pérdida, digamos, de efectividad de la onda sonora. Puede ser por el proceso de
refracción o reflexión que recién estuvimos mencionando, es decir, del desvío del trayecto inicial que pensamos haberle imprimido a nuestra onda sonora, puede de que eso vaya a cualquier otro lado y no siga el camino que le quisimos imprimir, es la dispersión, o que logre penetrar en el espesor, digamos así, de esa estructura tisular, pero que allí sea totalmente anulado ese efecto de propagación que le habíamos imprimido inicialmente, es la absorción. Así que la atenuación depende del medio, depende de la frecuencia que le hayamos impuesto a nuestra onda sonora y de la densidad de ese medio. La atenuación determina la eficiencia con la que los ultrasonidos penetran en un tejido específico. Así que cuanto más densa sea la estructura tisular, más va a atenuar la progresión de nuestra onda sonora a su través. Y varía este índice de atenuación varía de acuerdo a la densidad tisular y sabemos que existen muy diversas densidades tisulares corporales. Vamos a ver un poquitito acá los efectos biológicos del ultrasonido. Decimos que prácticamente es inocua, es inofensiva, pero siempre tiene algún tipo de efecto, pero que por su magnitud se considera como totalmente inexistente, vamos a decir así, y hace entonces de que este sea un medio que se considera totalmente inofensivo, que no ocasiona ningún tipo de cambios en ninguna de las estructuras, ni siquiera en aquellas embrionarias o fetales, y lo hace entonces un método, eso hace que el uso del ultrasonido como imagen, como fuente formadora de imágenes coadyuvantes diagnósticos sea considerada como inocua y de muy amplia utilización. Acá le tenemos entonces lo que es el transductor, también se lo llama sonda, es el cabezal, digamos así, del equipo que va en contacto con el medio al cual queremos penetrar y al cual queremos utilizar como medio de transmisión de la onda sonora que se va a generar dentro de este cabezal. Así que tenemos entonces esta estructura como fuente generadora de la onda sonora a ser transmitida al medio que está ahí en gris punteado, que sería la estructura corporal en ese momento, la región anatómica cuya estructura corporal estructura interna, perdón, queremos estudiar. Y vamos a ver que necesitamos dos etapas entonces. Si esta misma sonda, este mismo transductor, es el que va a generar nuestra onda sonora, camino al tejido que queremos estudiar. Llegado a destino, esta onda sonora va a retornar, va a rebotar y va a retornar a su fuente de origen, que es el traductor, pero necesitamos que en ese instante este transductor nos esté también emitiendo onda sonora, es decir, que tenemos que darle una alternancia de emisión y de recepción de la onda sonora. ¿Para qué? Para que en la fase de emisión la corriente eléctrica genere onda sonora y eso vaya buscando lo que en ese momento es motivo de nuestro estudio. Que encontrada esa onda sonora, habiendo esa onda sonora encontrado al objeto motivo de estudio, retorne nuevamente al transductor, deforme a nuestro material piezoeléctrico y esta deformación genere corriente eléctrica que va a ser la que va a transformarse en imagen. Es decir que en el momento en que generamos la onda sonora, o al momento en que generamos la onda sonora, debe seguir un momento de ausencia de descarga eléctrica sobre el material piezoeléctrico, de manera que le demos ocasión al ingreso de la onda sonora, la deformación del material piezoeléctrico y la generación de corriente eléctrica, lo que conocimos hace rato como el fenómeno piezoeléctrico invertido. Este sistema entonces es con muchas otras técnicas de, digamos, de mejorar
la efectividad como método coadyuvante de diagnóstico en imágenes hace que se haya convertido en el método de estudio por su inocuidad y por su facilidad de acceso sin muchas exigencias para la persona que deba ser sometido a este tipo de estudio, hace que entonces su aplicación y su utilización sea muy vasta en el campo de las modalidades de obtención de imágenes coadyuvantes del diagnóstico.